Celestial. Cielo, diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo día, porque estoy vivo, estoy sano, estoy en tu casa. Gracias te doy por perdonar mis pecados, por limpiarme de toda iniquidad, de todo pecado. Espíritu de Dios, en esta mañana hable a mi vida, que esta palabra sea conforme a la necesidad que hay en mí, en mi casa, en mi familia. Concédeme, Señor, que esta palabra me libere, me santifique, me limpie como esa agua viva. Gracias, Señor. Bendice hoy todas las madres de esta nación. Bendice hoy todos los hijos con una bendición espiritual. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bien, vamos, hermanos, a abrir la Biblia en 1 Timoteo, en el capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 3 y 4. Y vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad de los hijos con las madres. Es decir, porque aquí casi la mayoría de los que estamos acá tenemos todavía, gracias al Señor, las mamás vivas. ¿Cierto que sí? Y otros no. Entonces tenemos que el niño, cuando es niño y aún adolescente, depende de la mamá. El niño depende de la mamá, ¿cierto? Hasta que la mamá los lleva a la escuela, al colegio, a la iglesia y hace una cantidad de cosas por sus hijos, los pone a estudiar y bueno, los prepara en muchas áreas de la vida. Pero luego las madres deben depender de sus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra acá. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos, escuche bien, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A veces nosotros solamente leemos los textos donde dicen que los niños respeten a los padres, pero sí, y todas esas cosas, o que los padres cuiden a los hijos, pero aquí es muy claro Dios en su palabra. Dice que las viudas, una mamá que se le murió el esposo y quedó viuda, o viceversa, se le murió la esposa y quedó viudo. Los responsables, dice ahí, de proveer, de dar, de sustentar, de cuidar, son los hijos y los nietos. Ese es el principio, porque esto es agradable a Dios. Porque muchas veces, hermano, en la vida sucede, en las familias, que los hijos no son agradecidos. ¿Cuánto se esforzó una mamá, hermano, para tener un hijo? Desde el momento en que se engendró ese hijo en el vientre de esa madre, ya esa mamá empezó, hermano, a entregarlo todo por su hijo. Ya empezó el trasnocho, ya empezó la inversión, ya empezó todo. Y cuando nace, dolores de cuerpo, dolores de alma. Cuando es un niño, el cuidado para ellos, el esfuerzo, cuando entran a estudiar, cuando son jóvenes. Qué cosa, hermano,
en la parte emocional, cuidado. ¿Qué es lo que no hace una madre por los hijos, cierto? Hasta que los entrega, hermano, profesionales, que ellos se defiendan, que ellos empiecen a trabajar. Toda esa juventud que hoy en día tiene oportunidades, tiene un trabajo, tiene una profesión, tiene un título profesional, todo eso depende de los papás. Dios usó los papás para entregarlo todo por sus hijos. Ahora es viceversa. Ahora Dios dice que cuando ese hijo esté grande, ese hijo ya produzca, ese hijo ya es la responsabilidad, ya es del hijo con la madre, con los padres. Volvamos a leer el texto detenidamente y verá que lo entendemos de cómo forma Dios, cuál es el mandato de Dios para los hijos. Por eso, si esta mañana aquí estamos los hijos, a veces decimos los niños aprendan el texto de memoria. Hoy necesitamos todos los que tenemos la mamá viva aprendernos este texto, porque dice la palabra, pero 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, levanten la mano los que tienen nietos acá, gloria a Dios, levanten la mano los que tienen hijos, amén. Dios está responsabilizando ahora, porque cuando habla de viudas ya está hablando de personas ya adultas, tal vez de adultos mayores. Dice ahí, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres. ¿Qué es lo que deben hacer los hijos? Recompensar, es decir, devolver el favor con el mismo esfuerzo, con el mismo amor, devolver el favor. Porque la vida depende primero de Dios y luego de los padres. Por eso es que Dios habla que los hijos y los nietos aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué le parece si usted este texto que estamos leyendo en esta mañana lo escribe usted en una cartulina y lo pone esta semana en su casa, en la entrada de su casa, en la habitación de sus hijos? ¿Usted no cree que esta palabra va a hacer reflexionar a sus hijos? ¿Usted no cree que esta palabra tiene poder para flexibilizar el corazón de los hijos? Porque hay hijos que son duros, pero más fuerte es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, hermanos amados, que Dios da un corazón nuevo. Que usted dice, mi hijo nunca, ni siquiera me llama. Mi hijo, yo le entregué todo, leí todo, pero mi hijo se olvidó de mí. Y hay mamás que esperan en su casa a sus hijos una semana o 2 semanas, al menos que lo visiten una semana, un día a la semana, ¿cierto? Pero ni siquiera eso. Y a veces decimos, yo estoy bien, pero mira las cosas, hermano, y esto detiene bendición. Un hijo, un nieto que no haga estas cosas, hermano, detiene bendición. Porque esto es bueno, esto es lo que Dios ha mandado. La Biblia dice que todo lo de Dios es bueno. Si usted está como papá, esta semana le da a leer o por WhatsApp o por Facebook, donde sea, manda este texto a sus hijos, a sus nietos. Usted que sembró en ellos, usted que sembró en la vida muchos años, mucho esfuerzo. A veces, si están pequeños todavía, si todavía dependen de usted como padre de sus hijos, enséñele, siéntelo, enséñele. Mire cuando usted sea grande, mira cuando usted trabaje, mira cuando usted tenga una empresa, mira cuando sea un profesional, mira cuando Dios lo tenga en alto. Debe recompensar el trabajo de sus padres. Dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 13. Es interesante enseñar esto en la familia para que no sufran las mamás. Hay mamás que muchas veces lo entregaron todo para sus hijos, los papás,
y después tienen que aguantar hasta hambre. Y los hijos no es porque no tengan, no puedan, sino porque no se les enseñó. Y es muy importante. La Biblia dice que los hijos son una bendición, son herencia de Jehová. Es decir, que el papá y la mamá deben disfrutar no solamente del amor, del cuidado, sino de aún de las cosas materiales. Dice la palabra en Proverbios 23, versículo 22, dice: oye a tu padre, está diciendo Dios a sus hijos, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mire qué consejo tan importante. ¿Hasta cuándo los hijos deben tener cuidado de su mamá? Hasta que sea una viejita. Dice la palabra del Señor ahí: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque es normal que una mamá, después de que esté viejita, como dicen popularmente, se vuelve chocha, ¿cierto? Cansona, no sé, una cantidad de cosas que cuando la escuchan hablar, que los hijos, es que mi mamá es muy cansona, es que mi mamá es caprichosa, es que mi mamá no, su mamá ya está viejita. Sí. ¿Y qué es menospreciar? Tenerla en poco, no respetarla. Como dice la hermana, llevarla por allá. Hay muchos hijos que llevan a la mamá. Esa viejita toca llevarla por allá a un hogar geriátrico y dejarla allá. Yo he visitado mamás a esos lugares y ellas lloran allá en ese lugar. No merecen una mamá que un hijo tome esa decisión. Y hay mamás que no solamente tienen un hijo, tienen hasta 10, ¿cierto? Imagínense usted, una mamá es capaz de, esa es muy bien, buena reflexión, hermana Patricia. Una mamá es capaz de criar 10 hijos, pero 10 hijos no son capaces de cuidar a una mamá. ¿Cómo está la familia entonces, hermano? Si una mamá que tiene 10 hijos, y eso la Biblia enseña en Timoteo, el texto que leímos primero, que incluye los nietos, 10 hijos, más cada hijo que tenga 2 o 3 hijos son 30 nietos. Y a veces 30 nietos, 10 hijos no son capaces de cuidar a una mamá. Pero sí, cuando los hijos tuvieron los hijos, le llevaron el chinito: mamá, cuídeme al chinito. Y la mamá no solamente le tocó criar a los hijos, sino también le tocó criar los nietos. Y ahí la tienen, la viejita cuidando a los nietos, y se aprovechan de ella. Qué tremendo, hermano. Eso es injusticia. Y no es porque Dios no haya organizado eso. Lo que pasa es que el hombre, la familia, no hemos hecho caso a lo que Dios enseña en la palabra. Las mamás no están, una mamá después de que crió a sus hijos, tiene su edad, según lo que Dios dice en su palabra, está para disfrutar la vida. Ya no es para tenerla allá como una sirvienta que haga todo, hermano. Mientras muchas veces hasta las mamás ni siquiera están trabajando, sino más bien yo he escuchado mamás: no, ay, mi hijo me dejó sus hijos, es que ellos se fueron para una fiesta, se fueron a paseo, y no se lo dejan una hora, sino se lo dejan una semana completa. Y a veces no se lo dejan una semana completa, sino se lo dejan años. Le pregunta a usted aquí al nieto: ¿y a usted qué no lo quiero? No, mi nona. Qué irresponsabilidad tan tremenda, qué falta de cumplimiento a la palabra del Señor. Por eso, hermano, ahí dice la palabra: cuando su madre envejeciere, no la menosprecies. Es decir, póngala en un sitio de honor. Amén. A veces cometemos nosotros el error con nuestras madres, de que ya somos viejos de 40, 50, hasta 60 años y queremos que la mamá haga todo por nosotros. Todavía queremos que la mamá trabaje. Sí, por eso Dios dice: no, los nietos y los hijos deben cuidar las mamás y vivirlas bien. Dice la palabra del Señor, hermano, en Éxodo, uno de los mandamientos
entre los 10 mandamientos que Dios dio en el capítulo 20 de Éxodo y que luego lo repite Dios en el Nuevo Testamento, dice Éxodo capítulo 20, abre la Biblia, y esto es lo que hay que enseñarle a los hijos. Si ve lo interesante que es traer los hijos a la escuela dominical, si ve que lo interesante que es sembrarle hoy en el corazón a estos niños la palabra del Señor. ¿Cuál es el texto, hermano, que vamos a escribir en una cartulina y lo vamos a colocar en las paredes de nuestra casa esta semana? 1 Timoteo 5:4. Dice la palabra: si su hijo le pregunta, entonces usted le amplía con estos otros textos que le estoy dando, como este de los 10 mandamientos. En el capítulo 20, versículo 12 dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué tremendo, hermanos amados. ¿Ah? Y el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 3 dice: para que te vaya bien, honra a tu padre. Qué tremendo. Es importante: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. ¿Sabe por qué muchos de los hijos se mueren a temprana edad? Porque deshonran a los padres. Cuando un hijo se porta mal en el colegio, saca malas notas, está deshonrando a sus padres. Cuando un hijo se entrega a las drogas y pregunta a la gente: ¿y ese quién es el papá, quién es la mamá? A veces a las mamás les da vergüenza que le hablen de sus hijos por su comportamiento. Y por eso esos hijos no viven larga vida. Esos hijos que deshonran a los padres con vicios, que no aprovechan la vida que Dios les dio, sino que ellos se entregaron a cualquier cosa y que todo el mundo habla mal. Pobrecita la mamá de ese muchacho. ¿Cuántas mamás no les toca, hermano, desvelarse de un muchacho de 20, de 25, de 30 años, cuando ya debiera estar produciendo para honrar a los padres y recompensar la crianza que se les dio? Más bien la mamá todavía tiene que quedarse desvelando hasta las 2 de la mañana esperando a ver que llegue a la casa. Triste, preocupada, ¿qué le pasaría? ¿Con quién estará? Esos muchachos muchas veces mueren a su corta edad. ¿Por qué? Porque no honraron a la mamá. Ahí dice la palabra del Señor: honra a tus padres para que tus días sean largos. ¿Sabe cuántos años debe vivir una persona? En el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos, hasta 120 años. Y no alcanzan ni siquiera los 60. ¿Cuántos jóvenes no se mueren de 20, de 30 años? Porque los matan, porque una enfermedad, todas esas cosas que se buscaron ellos por allá. Entonces, fíjese cómo Dios, hermano, habla en su palabra, y la situación del mundo, en la situación difícil que hay en el mundo, ha empezado en las familias. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué tanta cosa, tanta injusticia? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto? Porque en la familia no se ha practicado la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, anote por favor, en el libro de Levítico, ahí un poquito más adelante, Levítico, cuando Dios estaba formando su pueblo en el desierto y está enseñando todas estas cosas, capítulo 19, dice la palabra del Señor: delante, capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué es lo que hay que, hermano, hacer cuando está hablando de las canas? ¿De quién está hablando? Del anciano, del mamá. Y mire cómo Dios, el nivel que Dios le da a las canas. Dice el versículo: delante de las canas te levantarás, es decir, tendrás respeto, no la gritarás. Y dice: honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. A un nivel tan alto que así como usted respeta a Dios, debe respetar
a sus padres. Hay gente que no le importa. Hay hijos que no les importa gritar a la mamá y las tratan mal, y a veces hasta las maltratan. Y así hay hijos, hermanos, que se han atrevido hasta a pegarle a las mamás. ¡Qué mal están sembrando! Dice la palabra en el mismo capítulo 20 del Levítico, versículo 9, dice la palabra del Señor: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Un hijo que se atreva a maldecir. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal. Las mamás, todas las mamás, todos los papás tienen errores y cometen errores. Eso sí, hermanos amados, no se puede evitar eso. No puedo yo como hijo exigir que mi mamá sea perfecta, porque ella es un ser humano. Pero nunca debo hablar mal de ella, ni a los compañeros de trabajo, ni a los vecinos, a nadie. Debo siempre honrarla, hablando bien de ella. Debo aceptar sus errores. Debo orar por ella. Como hijo de Dios, bendice a mi mamá, cambia a mi mamá, quítale de pronto el mal genio, pero eso es orando, no es gritándola, no es menospreciándola, no es queriéndola cambiar usted, porque usted no puede, ni yo puedo cambiar a nuestras madres los defectos y errores que puedan tener. Es el Espíritu Santo. Si hay hijos que oran por sus padres, si hay hijos que oran por su madre, pues ella va a cambiar. Entonces dice ahí: el que maldiga al padre o a la madre, de cierto morirá. Y no solamente está hablando de muerte física, que también sucede, sino también muerte en muchas áreas de su vida. Hay muchos hijos que no se levantan para nada. Hay muchos hijos que todo sale mal. Tal vez en algún momento ha tratado mal la mamá y la mamá ha pronunciado palabras duras también contra sus hijos. Un ejemplo de eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 9, donde dice la Biblia que una vez Noé cometió un error, se emborrachó y su hijo Can se burló de su papá. Y su papá no le gustó nada y lo maldijo. Y hasta el día de hoy la generación de Can ha sido la protagonista de las maldiciones más tremendas que han habido sobre la tierra. Can fue el que pobló todo lo que se llama Canaán, y Dios tuvo que sacar esas generaciones de esa tierra, hermano, por la maldad, porque el pecado de ellos subió hasta la presencia del Señor. Entonces, muchas veces se le abren puertas a las tinieblas, a Satanás, que vino para robar, matar y destruir, porque sus hijos se han burlado de sus padres, le han sacado la ira hasta donde no más, y sus padres cometen también el error de maldecir a sus hijos. Y esas maldiciones no se quebrantan, esas maldiciones no se ora para que Dios las quite, sino que se dejan. La Biblia dice que las palabras tienen poder. Es importantísimo, y todo depende del respeto. Que le vaya mal a un hijo, que le vaya bien a un hijo, depende tanto del papá, de la mamá y del hijo. Pero en esta mañana estamos resaltando lo que Dios enseña de cómo un hijo debe, hermano, honrar a sus padres, honrar a su mamá. Aquí hay algunos consejos que yo quisiera que los anotara. Primero, ore por su mamá, por su papá intensamente, porque entre más sea bendecido espiritualmente su mamá y su papá, le aseguro que pronunciarán sobre usted palabra de vida, palabra de bendición. Cuando una mamá es bendecida por sus hijos, dirá: hoy qué bueno es mi hijo, que Dios bendiga a mi hijo. Pero cuando una mamá se queja: Señor, toque a mi hijo a ver si se aparece por acá, aunque sea con unos 100,000 pesitos, aunque sea con unos mercaditos, aunque sea con una visita. Se está quejando. Eso no es de bendición. Eso no es de bendición. Dice la palabra que hay que orar. Filipenses capítulo 1, dice la palabra del Señor, el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo enseña, le dice: debemos darle gracias a Dios todos los días por nuestros padres. Gracias, Señor, por mi papá que me cuidó, mi mamá que me cuidó.
Gracias por esas noches que se desvelaron cuando yo me enfermé. Gracias porque ellos, Señor, se esforzaron para que hoy pueda yo tener vida. No me descuidaron, no me regalaron. ¿Cuántos hijos, por ejemplo, que la mamá los regaló, hoy día no quieren saber nada de su papá y de su mamá? Porque, hermanos, su mamá no los cuidó nunca. Entonces sus hijos están resentidos. Pero usted que lo cuidaron y todavía tiene 40 años y todavía lo cuidan, 50 años y todavía lo cuidan. Dice la palabra, dice el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo enseña sobre la oración y cuánto más por nuestros padres. Debemos orar con gozo. Una cosa es orar con alegría por las cosas que salieron bien, pero con gozo significa también orar por las cosas que en algún momento salieron mal, porque el gozo precisamente permanece en las buenas y en las malas. Por eso es que, hermanos amados, ese gozo lo da el Espíritu Santo. Hay gente que no tiene gozo y le pregunta a uno: no, que mi papá, mi mamá me gritó, mi mamá me maltrató, mi mamá no sé qué. No, por las cosas injusticias que se cometieron, palabras que se hablaron, cosas sencillamente. Dios dice en su palabra: orando con gozo. Significa orar, no importa lo que haya pasado, no importa el sufrimiento, porque hay hijos de verdad también en las familias que fueron maltratados, fueron menospreciados, pero a veces prevalece el resentimiento, prevalece, hermano, las heridas, y no son capaces de orar por el papá, por la mamá. Pero es que mi mamá me dijo, mi mamá esto. Dios dice, Pablo dice aquí, orando con gozo, significa no importa lo que dijo, no importa lo que hizo, yo bendigo a mi papá y a mi mamá. Por eso dice la palabra del Señor ahí: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. También Pablo enseña, y que debemos practicarlo con nuestros padres, es pasar tiempo con ellos. Eso no significa que usted tenga que vivir en la casa de su mamá y de su papá, que todos los días no, pero dedicarle al menos en la semana 1 hora, 2 horas, un tiempo. Dice la palabra también, hermano, que esto es armonía, esto llena los corazones, porque a veces los papás, las mamás, cuando están con las canas, ya está viejita, arrugada, esa viejita yo no me gusta hablar porque, y no hablan nada. Entonces ellas entran muchas veces en soledad, en depresión, están resentidas. ¿Cuántos hijos tuvo? 10. ¿Cuántos nietos? 30. Y ninguno pasa tiempo con ella. Qué tristeza, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, le damos algún texto donde Pablo también nos enseña algo acerca de la comunión, del compartir. Dice la palabra del Señor así en 1 Tesalonicenses, busquemos ese texto en el capítulo 5, gloria al Señor, versículo 11: por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Cuando hablamos, nos estamos animando, nos estamos edificando, porque el viejito o la viejita también tienen problemas, también necesitan un consejo, también necesita que alguien le anime: tranquilo, nonita, tranquilo, como le diga, abuelita, tranquila, mamá. Pero para eso hay que hablar, hay que, hermano, darle tiempo. A veces la ocupación, el trabajo y muchas otras cosas, y se habla con todo el mundo. Los hijos le dedican a sus amigos cuántas horas hablando, cualquier cantidad de horas, un día completo, lo que sea. Pero el papá, la mamá no dedican ni un minuto, apuradito el saludo. Eso es preocupante en la familia, y eso es, ahí está la bendición para los hijos, hablando con ellos. Hermano, escuchemos las historias de ellos. Hay veces, mi papá tiene 86 años y en eso sí no me remuerde la conciencia. Tal vez en algo otras cosas fallo, claro, pero en eso sí. Pero yo a veces tomo el teléfono y duro hasta 1 hora hablando con mi papá y recordándole, y se acuerda cuando yo lo hago reír, se acuerda cuando usted iba, cuando usted sembraba, cuando usted tenía esto, y él empieza a contarme historias y nos ponemos ahí a hablar de historias y terminamos
contentos, hablando 1 hora, hasta más de 1 hora he hablado, escuchándolo, porque ellos necesitan que alguien los escuche, y no es que nadie los escucha, porque es que ellos ya están viejitos, porque ya pasaron de moda, porque ya sus cosas, porque ya, hermano, ya sus caprichos, porque ya nadie. Es importante esto, todo esto que la Biblia nos enseña. Esto no son consejos, hermano, de un conferencista, no es con consejos de un psicólogo, psicóloga que puede dar consejos y está bien que pueden servir, pero aquí está hablando Dios en su palabra, que es lo que verdaderamente puede llenar el vacío de los corazones, lo que se hace en obediencia a la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, capítulo 1, libro de Proverbios, habla la Biblia, cuando Salomón escribe sencillamente cosas como estas. Escuche bien, David fue un hombre de mucha historia, de muchos errores, de muchas cosas, de muchos acontecimientos en su vida. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Y empieza. Oye, hermanos amados, hay gente que no le recibe un consejo al papá, no le recibe un consejo a la mamá. ¿Sabe por qué? Porque piensan que esos viejitos ya no saben, porque piensan que ahora mi mamá nació por allá en 1970, 1960, y eso fue del siglo pasado. Yo estoy viviendo en el 2022. Usted no sabe las riquezas tan tremendas que tienen los consejos de una madre, los consejos de un padre. Pero los jóvenes no tienen en cuenta eso. Se creen los sabios, se creen los sabelotodo. Menosprecian el consejo de la madre, el consejo del padre. Están perdiendo la mejor bendición. Escuchan al profesor de la universidad, escuchan al amigo, escuchan a cualquiera, menos a su papá. Y dígame cómo dijo el Señor cuando enseñó y dijo en su palabra sobre la oración. ¿Se acuerda en Mateo? ¿Cuál es el padre que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Cuál es el padre que desea el mal para sus hijos? ¿Cuál es el padre que le va a dar un consejo a un hijo, la madre, para que le vaya mal? ¿Qué dice usted? ¿Habrá alguna madre? Yo creo que ni por mala que sea, le da un consejo a una hija, a un hijo, para que le vaya mal. Dios mismo lo dijo. ¿Cuál es el padre que si su hijo le pide pan, le hará una piedra? Y dice el Señor, si vosotros siendo malos, ¿cómo es que ve Dios la humanidad? Mala. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, los papás siempre dan buenas dádivas. Algún día yo vi un video de un muchacho que tenía a su mamá, que la vida se la ganaba trabajando por días en los hogares, en las familias. Y trabajaba toda la semana, incluyendo sábados y domingos, y con eso le dio estudio a su hijo en la universidad. Pero el día que él se graduó de la universidad, de un título profesional, le dan a usted el cupo principal que le dan para estar en el auditorio de graduación. Prioritario es a sus padres. Pero el hijo no quiso invitar a la mamá, no la quiso invitar, se avergonzó de ella, porque ya era un doctor. Entonces la mamá era una trabajadora, una empleada, ama de casa por allá. La mamá se enteró por otro, que le dijo, oye, su hijo se gradúa, no va a ir a la graduación, pero mi hijo no me invitó. Oiga, pero sí llegaba a pedirle la platica que se ganaba toda la semana. Mi hijo no me invitó, no me dijo nada. Sin embargo, ella se arregló y se fue. Y dijo, yo vengo a la graduación de mi hijo tal. Así, su hijo sí se graduó hoy. Entre. Y la sentaron, sentó en la primera banca. Cuando pasaron la mamá, cuando pasaron al hijo, lo nombraron. Y la viejita de la alegría, queriendo felicitar a su hijo, él negó la mamá. Dijo, ella no es mi mamá. Esa señora no es mi mamá. Tremendo, ¿no? Ella no es mi mamá. Qué desagradecido. ¿Cómo se sentiría esa mamá? Desgarrada completamente en su alma. Pero ¿sabe qué? La mamá no perdió
La mamá sembró su vida, su trabajo, su esfuerzo, dinero. Perdió su hijo. Su hijo sí perdió porque perdió la bendición de su mamá. Por eso, hermano, tengamos cuidado. Honremos las madres. Hijos, cuidemos de nuestros padres. Hijos, responsabilicémonos de nuestros padres, porque esto es bueno. Terminemos en el Evangelio de San Marcos. Tenemos que perdonar a nuestros padres. Hay hijos que no perdonan a sus padres, y los padres, como ya les dije, cometen cualquier cantidad de errores en la vida. Algunos hasta mal ejemplo se ha dado a sus propios hijos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hermanos amados, leamos un texto en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11 de San Marcos, cuando el Señor habla y dice de la siguiente manera, capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando estéis orando, ¿qué es lo que dice la palabra? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A veces perdonamos al amigo, al compañero de trabajo, perdonamos aún al esposo, perdonamos a la esposa, al hermano lo perdonamos, pero a veces no perdonamos al papá y no perdonamos a la mamá. Y a veces se le grita siempre: mamá, es que usted fue esto y que fue aquello y que usted cometió esto y me dio mal ejemplo. Hay un problema para ese hijo ahí. La Biblia dice: perdonad para que vuestras oraciones sean escuchadas desde el cielo. Qué tremendo, para que vuestro Padre también os perdone. Recuerde, hija, recuerde, hijo, que usted también va a ser padre y va a ser madre. Y todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, hermanos amados, esto es lo que Dios enseña, la responsabilidad de los hijos, el cuidado que debemos tener los hijos para con los padres. Dios nos ha hablado de recompensar el trabajo que hicieron nuestros padres, recompensarlo con respeto, con ayuda, con perdón, escuchar sus consejos. Le he hablado algunos textos de la Biblia sobre eso. De los que estamos acá, si tenemos a nuestros padres vivos, pongámoslo en práctica. Todos los hijos que están acá, pongan en práctica este texto. Los papás que tienen los hijos pequeños, enseñen esta palabra. Ojalá usted haya tomado toda esta nota de estos textos de la Biblia. Y cuando el hijo a veces: mamá, me está yendo mal, mamá, no sé qué, estoy triste, mamá, no sé, me están saliendo las cosas, enséñele estas cosas. Enséñele, porque le está bendiciendo y está desatando una bendición muy grande para sus propios hijos. Que Dios nos ayude, hermanos amados, que como papás seamos responsables, pero como hijos también seamos responsables.